Saludos. En esta ocasión veremos una de las áreas donde nosotros quizás pasaremos la mayor parte de nuestras vidas, que son las oficinas. Vamos a ver diferentes técnicas de distribución de oficinas y requerimientos de espacios. Ok. Bueno, para comenzar, les muestro la distribución de una de mis series favoritas, que es The Office. No sé si ustedes han visto esa serie, donde es una parodia eh, de qué es lo que sucede día a día en una oficina que vende papeles, más que todos del sector administrativo, donde hay vendedores, están las juntas, que por gusto, la oficina del jefe y otras áreas, por ejemplo, el comedor, etcétera. ¿Ok? Es importante que nosotros diseñemos bien esas áreas para que los empleados administrativos se sientan a gusto porque ahí es donde van a compartir eh, y trabajar y que no tienen que perder tiempo eh, con distracciones, etcétera. Bueno, aunque en esa serie la mayor distracción es el jefe. Ok. Bueno, empezamos que en la puerta de entrada lo primero que se topa es la recepción, va. Y luego está la parte de vendedores, la oficina del jefe, sala de juntas, etcétera. Ok. Bueno, eh, por eso es importante, de hecho, en las oficinas, eh, es importante de que sea un espacio acogedor, pero que también no distraiga mucho. Inclusive ahí se celebran los cumpleaños de los empleados, de los amigos, por ejemplo, se celebran festividades. Entonces, siempre es importante que haya esa armonía, un buen ambiente de trabajo. ¿Ok? Aquí les muestro las oficinas de Google Pixar, perdón, de Pixar, de Disney Studios, donde ahí los empleados se pueden sentar donde quieran y se inspiran con las creaciones que ellos mismos han hecho. Entonces, no hay como un patrón definido de cómo diseñar las oficinas, siempre y cuando eh, anime al trabajador a seguir adelante. Aunque hoy, por lo de la pandemia, recordemos que en el año 2020 se cambió bastante la forma de trabajo, en las cuales, ¿cómo se llama? Por ejemplo, pasamos de trabajos de oficinas de 5 días que íbamos a la oficina, pasamos a casi un año y medio donde trabajamos desde casa. De hecho, ese cambio ha venido a afectar bastante los hogares, más que todo americanos, y aquí también, donde la mayoría de empleados prefiere seguir trabajando desde su casa a, en vez de regresar a las oficinas. Claro, hoy más que todo ciudades como Nueva York, donde se han visto afectadas económicamente porque los empleados ya no van a Nueva York a trabajar, sino que se quedan desde su casa, han llegado a un convenio donde van ciertos días. Yo personalmente prefiero trabajar desde casa. ¿Va? Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de oficinas, primero tenemos que tener en cuenta cuál es la meta. Primero, tenemos que pensar cuál es el rumbo, qué es lo que se va a hacer en las oficinas. Va, por ejemplo, en las oficinas no tienen que reducir el costo del proyecto, es decir, que no me lo incrementan. Es importante la productividad del empleado. Para ello yo pongo colores que no distraigan mucho, un blanco. La distribución de las oficinas tiene que ser flexibles. Claro, aquí nosotros vamos a ver una de las herramientas de manejo de materiales, que es la carta de áreas relacionadas, en las cuales nosotros tenemos que ver que las áreas que tienen que tener, que tienen mayor comunicación, tienen que estar contiguas o anexas. Luego, el costo de mantener y limpiar las oficinas, mantener ruido al mínimo y los flujos de materiales, en este caso flujos de información.
Hay que generar una atmósfera placentera, minimizar las distracciones visuales, crear un área de recepción agradable, costos de energía, eh, espacio y equipo de trabajo adecuado y velar por la conveniencia de los empleados, así como velar por la seguridad de los empleados también. Bueno, es bueno, se repitió esta conveniencia y seguridad. Ok. Entonces, primero hay que hacernos 6 preguntas. ¿Qué actividades se desarrollarán en esas oficinas? ¿Quiénes ocuparán las oficinas? ¿Quiénes visitarán las oficinas? ¿Dónde se deben de ubicar? ¿Y cuánto tiempo se ocuparán? ¿Y cuántas personas por oficina? Más que todo si son centralizadas o centralizadas. En ese caso, las centralizadas son aquellas donde todo el mundo está en la misma área. Por ejemplo, en la serie de Office, los vendedores estaban juntos, los escritores estaban juntos. Aunque hoy por el espacio, por las normas del COVID, se espera de que cada escritorio esté separado. Ok. Contestando las preguntas, eh, ¿qué actividades se desarrollan? Puede ser trabajo administrativo, puede ser intenso o leve, puede ser que haya reuniones o discusiones, presentaciones de resultados o análisis de información y entrevistas y capacitaciones. También quienes ocuparán las oficinas, puede ser personal administrativo, jefatura, gerencias. Por ejemplo, en la figura de arriba, este es un área abierta, un área centralizada, donde los empleados pueden tener su escritorio ya definido o se pueden sentar donde quieran. De hecho, oficinas como Google, Apple, tienen esa filosofía donde cada quien se sienta donde quiera. Pero hoy por el COVID ya cada uno tiene su espacio personalizado. Por ejemplo, la sala del jefe, por ejemplo, que sea amplia y que tenga lo necesario para trabajar. Hay algunas oficinas que trabajan 24/7. Un ejemplo de ellos son los famosos call centers. De hecho, algunos de ustedes trabajan ahí. Ese tipo de oficinas son 24/7. Entonces, eh, hay que tener como horarios para limpieza, por ejemplo, áreas para descansar los trabajadores, etcétera. Y luego, quienes visitarán las oficinas pueden ser clientes externos que llegan a las oficinas, proveedores, personal operativo y otros colaboradores de mandos medios, así como accionistas y directores. Claro, los accionistas y directores tienen su espacio aparte. Ok. Para responder cuántas personas compartirán la oficina, puede ser oficinas individuales, más que todos los de los jefes, o que muchos colaboradores en una misma oficina. Más que todo por áreas. La área de contadores, la área de vendedores, así. El área de recursos humanos tiene sus propias salas. O trabajadores eventuales. ¿Dónde se necesitan las oficinas? Puede ser al interior de la planta, en áreas inmediatas a las plantas, es decir, en otro edificio contiguo, o contigua a la planta con acceso exterior, o contigua con acceso interior, o puede ser que en otro edificio distinto a la planta, inclusive en otra localidad. ¿Ok? Para determinar el tipo de oficinas, lo hacemos ocupando software como Visio, donde lo que hacemos es determinar el escritorio, que el espacio del empleado, por ejemplo, si se va a recibir gente, hay que ponerle sillas, un espacio para basurero, libreros para los, ¿cómo se llama? Eh, los archivos, etcétera. Este es un ejemplo de espacios abiertos, de oficinas o crujías, como se le llama. Ese se da mucho más que todo en los call centers. Y las oficinas modernas, más que todo para los jefes, ¿va? Que tienen su espacio cerrado. Ok. Veamos otro ejemplo de requerimientos y consideraciones especiales. Vemos almacenamiento en punto de uso. Tenemos los estantes móviles que se pueden mover
y donde se almacenan, por ejemplo, registros de facturas y otras cosas importantes. A la hora de diseñar la oficina en total, hay que tener en cuenta qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, si van a haber reuniones, tiene que haber sala de juntas. Eh, Aquí, por ejemplo, vemos áreas de contabilidad, áreas de auditorías, ventas, compradores, agentes de ventas, vicepresidente, los baños separados por caballeros y damas. Hay que tener en cuenta de que cada uno de los baños tiene que tener un baño para personas con capacidades especiales, etcétera. Entonces, siempre es importante ubicar bien la oficina. Ok. Hoy veamos cómo es que yo puedo distribuir las oficinas. Hay diferentes métodos. El número uno es el organigrama. Tengo que definir quiénes trabajan ahí. Y dependiendo de cuántas personas trabajen ahí, así yo voy a diseñar los espacios. Para empresas pequeñas no es importante tener mucho personal, se puede subcontratar. Hay que hacer diagrama de flujos, diagrama de fuerza de comunicaciones, que es lo que vamos a ver, diagrama de relación de actividades, la hoja de trabajo de actividades y diagrama dimensional de bloques, así como determinación del espacio de oficinas. Para el organigrama tenemos que ver cuántas personas trabajan en cada área y qué nivel tienen en la empresa. Proporciona al planador una idea del tamaño de las oficinas y esto se multiplica por el espacio de cada oficina. Bueno, este es un ejemplo donde a partir del organigrama yo sé cuántos trabajan en cada área. El espacio para cada puesto, las clases de organigrama según su ámbito. Aquí podemos ver cómo va a ser la representación, por ejemplo, vertical o horizontal. Bueno, o puede ser mixto. Ujú. Entonces llegamos a esta tabla donde vemos cuántos empleados hay en cada puesto y cuál va a ser el espacio de pies cuadrados para cada una de sus oficinas o en metros cuadrados. ¿Ok? Pero lo que nosotros tenemos que garantizar es que el empleado tenga un espacio adecuado para hacer su trabajo. Y que no esté como el Mister Increíble. ¿Se recuerdan de esa serie animada que estaba en un cubículo bien pequeño? ¿Va? Así no. Ok. Bueno, si hay más de un escritorio en una hilera, el acceso al pasillo es únicamente a través de cada uno de ellos. ¿Va? Tienen que haber pasillos también. ¿Va? Por ejemplo, si es un área compartida, por ejemplo, que estén de espalda en espalda. ¿Ok? Hay que ver el flujo y este me va a servir para hacer el diagrama de fuerza de comunicaciones. ¿Ok? Básicamente lo que hacemos es para cada una de las áreas las ponemos en círculo y nosotros tenemos que clasificar cómo es la relación entre cada una de las áreas. Básicamente, si hay 4 líneas, es que es absolutamente necesario que esas dos personas o esas dos áreas estén juntas. Si hay 3 líneas, es especialmente importante. Si hay 2, es relación importante. Y si hay una, es una relación ordinaria. También puede que no haya ninguna o que puede ser que dos áreas no tienen que estar juntas. Por ejemplo, generalmente se da que la oficina del jefe no tiene que estar a la par de los baños, sino que ponen al que acaba de llegar. Ok. Bueno, entonces con este diagrama de fuerzas, nosotros representamos las fuerzas que hay entre cada una de las áreas. Por ejemplo, el director general es absolutamente necesario que esté a la par del consejo de directores y que esté a la par de la secretaria.
y especialmente importante del contralor, por decir así, por decir algo. Entonces, al final, nosotros tenemos que hacer para cada una de las áreas un diagrama de fuerzas, y a partir de ello, esta es la misma clasificación, ¿va? Lo único es que el U es sin líneas, es sin importancia, y la X es no deseable. ¿Ok? A partir de ello, yo hago el famoso diagrama DAR, que es diagrama de áreas relacionadas, que es como un lapicito, donde yo relaciono cada una de las áreas y veo cuál es la clasificación que tienen. Si es A, E, I, O, U o X. Entonces, por ejemplo, logística con finanzas, yo veo donde se intersectan las diagonales y veo que C. Por lo tanto, es especialmente importante que estén juntas estas dos áreas. Ventas y finanzas se intersectan en A. Por lo tanto, es importante que estas áreas estén relacionadas. Okay. Luego, yo puedo, a la par, bueno, abajito de la clasificación, puedo enlistar la razón por las cuales esas dos áreas tienen que estar juntas o el por qué yo asigné la clasificación A, E, I, O, U o X. Okay. También puede ser, por ejemplo, por razones de flujos, por contacto personal, supervisión o control, etc. Aquí, por ejemplo, vemos para cada una de las áreas. Esto es más que todo eh, para oficinas. ¿Va? Entonces, una vez que yo hice la carta de áreas relacionadas, yo paso a la hoja de trabajo de actividades, donde aquí resumo, por ejemplo, la actividad de gerencia general, clasifico quiénes son A, E, I, O, U, X. Luego, yo hago este es el mismo resumen y hago un diagrama dimensional de bloques. Para ello, eh, para cada una de las áreas, yo coloco las oficinas que son A, las oficinas que son B, E, las oficinas que son I y las oficinas que son O. Y también las X, las que no tienen que estar cerca. Entonces lo que hago es, más que todo, empiezo por orden de prioridades. Empiezo con una oficina. Luego busco las que son A, tienen que estar cerca. Luego, si ya me acabé las de A, paso con las de E, que estén cerca. Y así voy paso por paso. ¿Okay? Este tema de diagrama de áreas relacionadas lo voy a explicar con mucho mayor detalle. Está en el capítulo 6 del libro de Meyers, que es análisis de la relación de actividades, que es una de las herramientas básicas de manejo de materiales. Este tema lo voy a explicar mucho mejor, aunque los principios son los mismos, de cómo hacer al final con los diagramas adimensional de bloques. Yo veo que el flujo principal de las operaciones tiene que estar de forma continua y luego yo le doy dimensiones a cada una de las áreas. Ahí se me puede desconfigurar un poco la oficina total, pero de hecho aquí en este ejemplo podemos ver en este diagrama cabal, las áreas importantes están contiguas, como es el flujo de operación, y al final yo le pongo cada una de las áreas de estas áreas. Al final se me desconfigura un poco, pero al final yo puedo realizar varios diseños, pero me auxilio de que el flujo principal de las operaciones sigan un orden lógico. ¿Ok? Y luego yo diseño el diagrama del flujo de la empresa. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer mucho más ejercicios en las próximas clases. Muchas gracias.